Buenas, hoy continuamos con nuestro año 4 y resulta que hoy en estas fechas hace 220 años, para ser más precisos el 1 de enero, de la independencia de Haití. Y vamos a dedicar este capítulo a la independencia de Haití porque es absolutamente trascendental. Es la primera independencia en el hemisferio, en el continente, después de la de los Estados Unidos. Es donde se tipifica ante el mundo la esclavitud como un crimen histórico. Es ahí donde empieza, digamos, la conciencia histórica sobre la criminalidad de la esclavitud, porque en Estados Unidos, durante la declaración de independencia y la construcción de Estados Unidos como nación, ese tema no se trató, porque si se trataba, no se creaba la nación, porque los del sur eran esclavistas. Entonces ese no fue el tema de la independencia americana. Sin embargo, la Constitución declaró la igualdad ante la ley. En Haití va a haber un movimiento de conciencia muy poderoso, porque era una colonia que fue riquísima. Fue uno de los lugares más poderosos y adinerados de la tierra, porque era el centro del comercio de azúcar. Entonces, ellos van a tener, digamos, una presencia muy importante en el mundo de la época, cuando el azúcar era lo que determinaba toda la economía del momento. O sea, era como el petróleo de la época, era el azúcar. Hoy por el azúcar les parece feroz, gas, cuchifo, terrible. Pero en esa época el azúcar era el poder, y era el poder real, y era lo que creaba la cultura de las plantaciones. Y también porque nosotros le debemos la independencia de toda la América Latina a los haitianos. Y cuando hablamos de la independencia de los haitianos, hablamos en nombre de toda América Latina, porque ellos hicieron posible que Bolívar hubiera podido regresar y emprender la campaña que llevaría al fin del dominio español en América y en América Latina. Pero eso no se puede sin Haití, y no se puede sin Jamaica, y no se hubiera podido sin Petión. Y normalmente los créditos no se dan en el Caribe anglo ni en el Caribe afro cuando se habla de nuestras independencias, pero todos los créditos para Haití, siempre agradecimiento para Haití, porque ellos sembraron verdaderamente la bandera de la libertad. Entonces vamos a contarles el cuento. Raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, huí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, huí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ese dolor. Anacaona, Resulta que antes de la llegada de los europeos a América, en Haití había un pueblo llamado los taínos, que ustedes deben haber oído hablar en la salsa. Anacaona, india de raza cautiva de la región primitiva, ella era una mujer taína. Los taínos estaban en todas las Antillas. Entonces ellos estaban en lo que hoy en nuestro relato es Haití y República Dominicana. Llamaban Quisqueya la isla, que estaba poblada de haitios o taínos. Esto es una historia ancestral y antigua, y de los taínos fue tal el exterminio, la persecución que pasó con los taínos, que nosotros no sabemos mucho de ellos. Hay una gran cantidad de cuevas, incluso también en Curazao, donde hay huellas, pero sobre todo en la Dominicana, donde hay huellas de la pintura taína. Hay una forma de arte en Dominicana que está hecha de la pintura taína. Hay huellas por todas partes, está en su cultura, pero sin embargo no sabemos nada de ellos. O sea, lo que quedó puesto en las tradiciones más profundas de los pueblos antillanos. Pero es mucho lo que hay que descubrir aún sobre el pueblo taíno. Eran los que estaban en la isla.
Entonces, como muchísimas veces habremos contado en la historia, pues a dónde va a llegar el Imperio Español y a dónde va a llegar el primer viaje de Colón, pues a Dominicana, la isla que van a llamar la Española, que sería la República Dominicana después, pero es Haití también. Entonces, ellos van en búsqueda de esas nuevas tierras que originalmente eran India, Catay y Zipango, y allá no parece como que hubiera nada de lo que están buscando. Y después, cuando ellos se vayan a encontrar con México y Perú, pues Santo Domingo pasa claramente a segundo plano. Al principio Santo Domingo es la base desde donde se va a dar el avance por todas las Antillas. Pero cuando ya descubren tierra firme, al principio cuando llegan, que hemos hablado, llegan al Istmo, llegan a Dominicana y luego al Istmo de Panamá. Y uno tratar de ver por entre el Istmo de Panamá, ellos no podían imaginar que habían llegado a unas masas continentales gigantescas tan grandes como la América del Sur o la América del Norte. Pasaría mucho tiempo antes de que eso llegara a ser claro en la conciencia y en el conocimiento geográfico de la época. Entonces ellos llegan a Dominicana, hacen todo el recorrido por las Antillas. La gente de las Antillas va a recibir toda la agresión del Imperio Español, la búsqueda del oro, la búsqueda de tesoros, y además pues ellos no tienen referencia de quiénes son los que están llegando ni nada. Entonces rápidamente los pueblos de las Antillas van a ser exterminados, van a tratar de poner en situación de esclavitud a pueblos que no van digamos, no van a servir para los propósitos que los quieren. Entonces los terminan exterminando a la mayoría. Otros se suicidaron, como en Grenada. Entonces resulta que cuando ya descubren los grandes imperios de México y Perú, cuando ya viene la época de Cortés y de Pizarro, pues Dominicana pierde el interés fundamental que tenía para el Imperio Español, que era el oro y la plata. Entonces, en ese momento, ese punto, digamos, en que la isla se ve, digamos, dejada de lado en el interés colonial fundamental, que va a ser de ahora en adelante los dos imperios, en ese momento, ni cortos ni perezosos, ingleses, franceses y holandeses se disputan el dominio de la isla porque la consideran importantísima. Acuérdense que el Tratado de Tordesillas, al haber distribuido la América del Sur única y exclusivamente entre España y Portugal por cuenta de una bula papal, va a hacer que Inglaterra, Holanda, Francia digan que ellos no reconocen el Tratado de Tordesillas. En el caso de Inglaterra y Holanda, si son protestantes, y dicen en la medida que no reconocemos al Papa, pues tampoco reconocemos las disposiciones de imperio que el Papa dio. Y va a crearse esta réplica de la guerra que se está dando en el continente europeo, en las Antillas. Por lo tanto, cualquier vacío que vayan a dejar los españoles va a ser inmediatamente tomado por los franceses, por los holandeses, por los ingleses, cualquier oportunidad, la más mínima, y eso va a hacer que las Antillas tengan tanta diversidad, porque también vienen diferentes colonizaciones y también van a venir después diferentes pueblos de África. O sea, las Antillas son un mosaico de culturas, de civilizaciones y de pueblos, porque todas las historias las atraviesan. Entonces, en este caso, los franceses se van metiendo por aquí, por el ladito, y empiezan a tomarse la isla, y los españoles finalmente terminan aceptando la llegada de los franceses al ocupar la parte occidental de la isla, que van a llamar Santo Domingo. Y después de varios reclamos, aceptan la situación y se reparten la isla. Mire este momento. Los españoles se reparten la isla. Y hay una parte de la isla que es donde van a estar los franceses, en Santo Domingo. Estamos hablando del siglo XVIII. Y la otra parte de la isla va a quedar bajo dominio español. Esto hace que haya una cultura francesa, francófona, y haya una cultura española en la misma isla. Esa isla que tiene la forma de un cangrejito. Y esto, digamos, va a ser uno de los antecedentes que hace que hoy esa isla esté dividida en dos países, Haití y República Dominicana.
Porque uno dice, ¿y esto cómo es que unos terminan hablando francés? Pues por todos estos vericuetos coloniales cuando aparecen los grandes imperios y la isla queda, digamos, en manos de los franceses. Los españoles siguen teniendo un dominio allí, pero es que los franceses convierten la isla en el epicentro de la cultura de plantaciones y en el punto de azúcar más rico del mundo en ese momento. ¿Cómo lo hacen? A través de una de las barbaridades más grandes, que es el crimen histórico de lo que se trata buena parte de nuestro relato, la esclavitud. Hemos hablado muchas veces de cómo la esclavitud europea, a diferencia de otras esclavitudes que se presentaron antes entre los griegos, entre los romanos, entre los asirios, incluso entre los árabes, no es que las otras esclavitudes fueran chéveres, eso no es chévere, pero aquí hay una diferencia que es fundamental, y es que la persona que es llevada a la condición de esclavitud pierde su carácter de persona para convertirse en mercancía. Se convierte en una propiedad. Seres humanos que poseen a otros seres humanos que compran a otros seres humanos. En tanto propiedad es tratada como un valor, como un bien inmueble, tanto que en algunas de las haciendas están entre los bienes inmuebles. Y estas personas de África pierden todos sus derechos y su carácter de personas y se convierten en mercancías. Eso lleva a una situación absolutamente aterradora. Yo soy el hijo de Leguán, yo trabajo como Ogún. Yo soy el hijo de Leguán, yo trabajo como Ogún. Yo soy el negrito guapo, chambelé, que rompo piedra con los pies. Me llaman el rompemonte, me dicen el invasor. Yo soy el negrito bueno, el hijo del Salvador. Chambelé, 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 chambelé. En el caso de Haití van a llevar muchísimos esclavos, porque incluso la esclavitud va a llegar a ser tan brutal que muchos no llegaban a ser adultos, entonces había que traer más y más y más. Había un código negro que reglamentaba la esclavitud, es decir, que institucionalizaba el carácter de la esclavitud. La barbarie muchas veces se institucionaliza y muchas veces se vuelve ley, lo cual hace a la barbarie legal. Entonces, la esclavitud se reglamentó en Haití, era legal, ¿no? Porque era legal en el mundo entero la esclavitud. Entonces, en Haití había unas ciertas reglas en el Código Negro que no podían ser vendidas las personas que pertenecían a una misma familia por separado, que se les podía pegar, pero más o menos no tanto, que había unas bárbaras, ¿no? Que si se trataban de volar la primera vez les cortaban una oreja, que si se trataban de volar la segunda vez les cortaban el nervio que comunica la cadera con la tibia, o sea que atraviesa todo el fémur, y la tercera vez lo ejecutaban. Entonces aquí viene el fenómeno del cimarronazgo, que es el fenómeno de todos aquellos que logran liberarse, escaparse, evadirse y empezar a crear reinos libres, que en el caso, por ejemplo, de Palenque en Colombia es el caso de Bencos Biojos, y en el caso de Curazao es el caso de Tula. En Brasil se llamaban quilombos, eran reinos libres, pero esto era más peligroso que nada, porque pues miren los castigos que había al respecto, y si una persona, una familia llegaba a proteger a un esclavo fugado, entonces se les cobraba en libras de azúcar la multa, que eran multas onerosísimas porque el azúcar tenía un valor enorme. Entonces, a partir de este crimen histórico se genera la riqueza más grande de esa época, que va a ser la azúcar. Y más adelante todo el dinero del azúcar va a estar invertido en la revolución industrial y en el gran desarrollo europeo. Luego el gran desarrollo europeo tiene una base de sangre montada sobre la esclavitud a través del comercio y la riqueza del azúcar. Entonces, digamos, esto ya empezó con sangre en las manos. Los franceses se van a volver riquísimos. Entonces, hay un momento en que va a suceder la Revolución Francesa. Cuando sucede la Revolución Francesa, y teniendo en cuenta que en la isla había mulatos y había
había personas esclavizadas negras y que también hubo diferentes personas haitianas que estuvieron en Francia, que formaron parte de los movimientos revolucionarios, mulatos que estuvieron allá cuando se dieron todos los sucesos de la revolución. Resulta que ahí, en ese momento, en una tierra que tenía la diversidad taína, que tenía la diversidad de una gran cantidad de pueblos africanos. Acordémonos de que los pueblos africanos son llevados de muchas partes. Aquí van a llegar del reino de Dahomey, aquí van a llegar del reino de Benín, aquí van a llegar con la cultura y con la religión del vudú. Ellos van a tener los loas, así como la gente de Nigeria va a tener los orishas, que en Brasil y en Cuba ellos van a tener los loas, y los loas van a ser los intermediarios entre este mundo y el otro mundo. Y estas religiones son originalmente religiones de la salud, porque son religiones que pretenden proteger y curar a personas que están en absoluta indefensión y en una situación de peligro muy grande. Siempre es importante pensar en la esclavitud como una situación de peligro permanente, porque usted estaba a merced del látigo, del capricho, de la obediencia, del maltrato, de la venta, en un objeto, como una mesa, ¿sí? Entonces, cualquier cosa le podía pasar, cualquier cosa. Cualquier día podían amanecer de mal genio y torturarlo a usted porque no tenía derecho. Entonces, esta gente tiene que proteger física y espiritualmente de una cosa tan terrible como era la esclavitud. Luis XIV prohíbe que se practique cualquier religión que no sea la religión católica. O sea que cuando ellos lo sacan de África, les quitan su religión, sus nombres, porque les ponen los nombres de las plantaciones de los amos, su ropa, porque los llevan desnudos, su libertad, porque los llevan en cadenas, su albedrío, porque los van a vender. Entonces los van a llevar en una travesía donde muere una gran cantidad de gente, y eso estaba ya de una vez comprometido por las compañías aseguradoras, porque se consideraba parte de la carga, está estipulado como tal, que se perdía durante la travesía. Entonces había, digamos, un seguro por la gente que se ahogara en el mar o que llegara muerta en las condiciones más impresionantes. Entonces esto que decía Bob Marley, que los viejos piratas me vendieron y me sacaron del fondo de los pozos. Entonces, en estas condiciones tan terribles, va a llegar la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa va a hablar de los derechos humanos, y va a hablar de la libertad, y va a hablar de la autodeterminación, porque ¿de qué nos va a hablar la Revolución Francesa? Nos va a hablar de derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a la pertenencia, de los derechos humanos. Entonces, antes de la llegada de la Revolución Francesa, ya las condiciones de brutalidad y de horror que se vivía en la esclavitud en Haití habían llevado a una gran rebelión que va a ser muy importante en el inconsciente colectivo y en la memoria histórica de los haitianos, y es la rebelión de un personaje que se llama Macondal. Y resulta que este personaje nos lo rescata otro personaje que vamos a reivindicar también acá, que se llama Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un escritor cubano de una talla absolutamente impresionante, que escribió, entre muchas cosas, El reino de este mundo, El siglo de las luces, La consagración de la primavera. Muchas novelas de Carpentier. Si están a ustedes a mano para leer a Carpentier, se meten en un grande. Bueno, este man escribió un libro que se llama El reino de este mundo. Y ese libro, que se llama El reino de este mundo, cuenta de las rebeliones de Haití. Y nos cuenta una historia desde el mito, la literatura, la memoria, la oralidad, de lo que se piensa de Macondal. Macondal es un hombre esclavizado que después se vuela, y como cimarrón va a llegar a organizar una serie de venenos extraídos de las plantas de la naturaleza para envenenar a los amos. ¿Se imagina el miedo cuando ellos eran lo que cocinaban? Entonces, pues esto va a generar un terror absolutamente tenaz. Entonces, dice el texto de Carpentier, que leemos a continuación, del reino de este mundo:
¿Qué sabían los blancos de cosas de negros? En sus ciclos de metamorfosis, Macandal se había adentrado muchas veces en el mundo arcano de los insectos, desquitándose de la falta de un brazo humano con la posesión de varias patas, de 4 elitros o de largas antenas. Había sido mosca, 100 pies, falena, comején, tarántula, vaquita de San Antón y hasta cocuyo de grandes luces verdes. Macandal estaba ya adosado en el poste de tortura. Lo cogen, lo amarran, lo queman, lo ejecutan. El fuego comenzó a subir hacia el manco, rodeándole las piernas. En ese momento, Macandal agitó su muñón que no habían podido atar. En un gesto culminatorio, que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante, sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza: Macandal sauvé, Macandal sauvé, Macandal se salvó. O sea, la muerte y la hoguera habían sido otra más de las instancias de transformación de Macandal, que siempre se transformaba, porque lo veían en todas partes. Como no sabían de dónde venían los venenos, Macandal estaba en la cocina, Macandal estaba en el barco, Macandal estaba en todas partes. Entonces Macandal se vuelve como el espíritu de un fantasma, que es el fantasma de la rebelión. Y como el que la debe la teme, y de todas maneras el nivel de barbarie y de crueldad con que eran tratados les hacía temer terriblemente algo medianamente parecido de la contraparte. Eso es lo que significa Macandal. Entonces, el levantamiento de Macandal ya se había dado a más o menos unos 50 años antes de la Revolución Francesa. Macandal distribuía los venenos entre los esclavos y ellos los utilizaban en las plantaciones. Él fue el que lideró y unió las bandas de cimarrones y creó la red de las organizaciones secretas que se conectaban de una plantación a otra. En el Código Negro estaba prohibido que pueblos de diferentes, digamos, personas esclavizadas de diferentes amos conversaran entre sí. Lo cual es una barbaridad, porque no ve que esta gente venía del mismo pueblo, de la misma aldea, eran compadres, eran familias, pertenecían a la misma nación, a la misma etnia, y no se podían hablar si el uno era de una plantación y el otro era de otro, de acuerdo con el Código Negro. No podían pegarle ni al amo, ni a la ama, ni a los hijos, ni al amante del amo, ni a ninguno de los de la familia. O sea que tenían que recibir las golpizas que a bien tuviesen los amos. Con el Código Negro, digamos, se reglamentaba la esclavitud. Entonces, reglamentar la esclavitud es hacer ilegal la barbarie. Y eso es una de las cosas más terribles de las leyes de dominación, que se convierta en legal lo que es inmoral y lo que es aterrador, pero que es legal. Entonces, la legalización de la barbarie es también una de las cosas que es una sombra en el pasado de Occidente. Y lo va a ser indudablemente en Haití. Es una sombra del pasado de los occidentales que de todas maneras a veces suele volver a suceder. Entonces resulta que en 1758 Macandal se vuelve pues el miedo mayor, y ahí es cuando lo van a detener y lo van a quemar en la hoguera. Dicen los franceses que lo quemaron en la hoguera. Dicen los pueblos esclavizados que mutó y que se hundió en lo profundo del bosque. Pero Macandal pues no es asesinable, porque Macandal es el espíritu de la libertad, y el espíritu de la libertad no es asesinable, porque el espíritu de la libertad muta. Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena, pensaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa,
Entonces, una generación completa de haitianos, de mulatos esclavizados que habían crecido con los rumores de la libertad y de la igualdad, que habían llegado directamente con los pensamientos de la Ilustración, que lo habían recibido también de parte de los Estados Unidos en la Revolución Americana, tan reciente en ese momento, también de parte de Nueva Orleans, con la que tienen muchísimo contacto, porque Nueva Orleans también es francesa durante mucho tiempo, española un rato, francesa otra, antes de lo que va a ser The Purchase, la venta de Luisiana. Entonces ellos están en contacto con las 13 colonias y están en contacto también con las ideas de Ilustración que vienen de Francia directamente a ellos y con la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces los haitianos mulatos que residían en París empiezan a entrar en contacto con los abolicionistas y empiezan a decir, bueno, ¿cómo vamos a hablar de los derechos del hombre y tener una situación tan brutal de esclavitud en Haití, que es una colonia francesa? A ver, ¿con qué se come eso? Igual que una constitución que en Estados Unidos garantizaba la igualdad de los hombres ante la ley como un derecho inalienable, en sí mismo autoevidente, pero la mitad de la población era esclava en el sur de los Estados Unidos. Entonces, frente a esto, se fueron gente como Julien Raymond y como Jacques Vicente Auguet, se adhieren a la causa de la Asamblea Nacional de la Convención cuando empieza la Revolución Francesa y empiezan a exigir la libertad y que los hombres libres lo sean de todas partes. Además, la proclamación hablaba de la libertad para Francia y para las colonias francesas. Lo que no había dicho era que fuera para los negros. Entonces ellos dicen, ok. O sea que hay leyes y derechos que se cumplen para los blancos, pero no se cumplen para los negros. O sea que el derecho, el cumplimiento de la ley y los derechos humanos están condicionados a la raza y a la pertenencia al poder. Qué interesante. Entonces no existe la igualdad de los hombres como se está hablando de la igualdad y de la libertad y de la fraternidad, sino que eso solamente opera para los franceses. ¿Cómo es la cosa? Entonces Haití va a hacer valer la universalidad del mensaje de la Revolución Francesa como la primera y la principal colonia de los franceses en la época de la riqueza del azúcar. Entonces dice, bueno, esto aquí se tiene que cumplir. Entonces este hombre, Auguet, va a llegar a Haití y va a empezar a exponer la situación y van a empezar, digamos, las diferentes formas de rebelión. Y aquí empiezan a organizarse una cantidad de cosas porque aquí se mezclan las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, los derechos humanos, lo que va a ser, digamos, el sustrato de lo que hoy y hasta ahora son los estados de derecho, con toda la historia africana, con el vudú que los ha protegido a ellos de toda la barbaridad que tienen que soportar diariamente. Y se van dando unos sincretismos culturales, políticos, religiosos, que tienen una particularidad en Haití, que son difíciles de juzgar desde otras culturas y desde otras miradas. Total, hay una cantidad de organizaciones en secreto. Y la noche del 14 y del 15 de agosto de 1791, ya estamos en plena revolución, empieza una ceremonia de vudú en Bois Caiman, que es la que van a integrar la gente esclavizada de origen jamaiquino, un tipo llamado Duty Bookman. Va a haber un grupo importantísimo haitiano por el Bookman también. Las reuniones se llevan a cabo con 200 participantes y va a haber una tormenta tropical tremenda que va a desarrollarse durante la reunión, y había una sacerdotisa vudú llamada Cecile Fátima. Y en el punto más grande de la ceremonia se hace un juramento. El juramento es acabar con todas las injusticias de los hombres blancos, reivindicar la voluntad buena de Dios y llevar la libertad a todos sus hermanos. Y comienza la rebelión en Haití. Y al día siguiente miles de haciendas y hacendados van a ser asaltados. Es una rebelión brutal. Bookman fue capturado, ejecutado, pero el proceso de la rebelión de Haití ya comenzó. Entonces, la revolución va a tener varias fases.
La revolución va a tener una fase el 4 de abril de 1792, cuando Francia y sus colonias proclaman la igualdad de la gente libre. Y entonces, pero al mismo tiempo, la élite blanca dice que eso no va a probar, no opera para los pueblos esclavizados de Haití. Y dice, bueno, ese cuento está muy chimbo. ¿Cómo va a echar ese cuento? A ver, hablemos en serio. Entonces, François-Dominique Toussaint Louverture se convierte en el líder de los rebeldes haitianos y proclama ante la convención la abolición de la esclavitud. O sea, aquí no se está pidiendo nada distinto de que se aplique a los haitianos esclavizados lo mismo que se está peleando en la Revolución Francesa en las calles de París. No es más. Entonces, y el mismo derecho que habían tenido en Estados Unidos las 13 colonias en 1776. O sea, que se universalice el discurso occidental para aquellos que le dieron a los occidentales la riqueza para poder hacer imperios. Eso es todo. Entonces, aquí hay una contradicción de términos muy grandes porque no le quieren dar la independencia ni la libertad a los haitianos. Entonces va a haber cualquier cantidad de líos hasta que finalmente van a abolir la esclavitud. ¿Cómo les parece a ustedes que Napoleón Bonaparte, que luchaba en toda Europa por llevar las ideas de la Revolución Francesa, que fue el hombre que llevó la Revolución Francesa a los territorios de Europa, el jefe, digamos, el agente de prensa de la Revolución Francesa? Lo que pasa es que él comete la insensatez de volverse emperador, lo cual era muy chistoso porque era llevar las ideas de una revolución que decapitó a un rey para hacerse el emperador. Uno dice, bueno, ¿y cómo es esa vuelta? Napoleón restaura la esclavitud en la isla. Entonces dice, mira, Napoleón, pero ¿cómo vas a hacer eso, hombre? Si lo que tú estás peleando es porque Europa acepte las ideas de la Revolución Francesa, ¿cómo nos vas a echar el cuento de que nos vas a volver a esclavizar aquí? Mira, esto ya no opera, déjame decirte, esto ya no va. Entonces va a mandar a su cuñado, a él le gustaba para todo mandar un pariente, va a mandar a Charles Leclerc a la isla para restaurar el poder francés, que después será la restauración en toda Europa, y él hace una restauración chiquita de lo que va a ser después la restauración en toda Europa, mira vos. Y entonces, en el 29 de enero de 1802, Leclerc desembarca en Haití con el ejército y empieza pues a restaurar la esclavitud. Y dicen, bueno, eso no lo van a aceptar. Entonces, ahí va a haber una cosa que también, así como los rusos tuvieron el general invierno cuando tuvieron que luchar contra Napoleón, pues aquí Napoleón se enfrentó a otro temita, la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla va a matar un montón de gente, de los franceses. Entonces, aquí toca volver a sacar a esta gente y volver a abolir la esclavitud dos veces. En octubre de 1802, Pétion y Décilin se rebelan otra vez. Se tienen que rebelar varias veces hasta que logren lo que necesitan. Y después la fiebre amarilla hace que muera Leclerc y mucha gente del reducto francés. Y en 1803 la fracción mulata y la fracción negra se unen para crear la Convención de Achcaille, donde los rebeldes se consolidan bajo el poder de Jacques Dessalines. Por eso el himno nacional de Haití se llama la Dessalinienne o la Dessalinienne en haitiano. Décilin va a declarar la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Y ese es el segundo país, el segundo de América y el primero de América Latina que se independiza. ¿Cuál es el problema de acá? El problema es que, digamos, esto tiene toda clase de etapas. Hay una que es la de Boukman, hay otra que es la de Toussaint Louverture, finalmente la que va a ser la de Jacques Dessalines.
Pero aquí hay un problema grave y fundamental. El resto del continente está esclavizado. Toda la América Latina y la América del Norte funcionan con un sistema de plantaciones y de esclavitud. El hecho de que haya un reino negro libre, independiente, autónomo en América Latina, no se lo van a perdonar, porque es un muy mal ejemplo. Si a los cimarrones les cortaban las orejas, ¿cómo te parecía un reino negro independiente y libre? El ejemplo de un reino negro libre e independiente no va a ser tolerado por el continente y le van a imponer un bloqueo al azúcar, y Francia le va a cobrar una deuda impagable, una deuda que después va a ser otra deuda, la doble deuda. Francia lo que hace es ponerle unas condiciones económicas que hagan inviable la posibilidad financiera de salir adelante en su independencia. Esa es la idea. Sí, y empiezan a destruirlo de ahí en adelante. Más adelante los Estados Unidos le va a imponer otra deuda y el Banco Mundial lo tiene ahorita clavado con otra deuda, y a punta de deudas externas han desangrado a Haití por el pecado de ser un reino negro. O sea, aquí es el racismo geopolítico puro y duro, tal cual. Entonces, luchar por sacar adelante este proyecto es lo mismo que cuando Misquitia se iban a declarar independiente, la unieron a Nicaragua, porque un reino indio no podía ser independiente cuando todas las naciones de las nativas americanas estaban siendo exterminadas durante el tiempo que se estaba haciendo el ferrocarril en los Estados Unidos. Entonces, o sea, esto no se puede sino entre blancos. No puede haber reinos indios, no puede haber reinos negros, y no hay derechos para ninguno de ellos. Y eso es lo que, digamos, la lección que le quieren dar a Haití. Y así como a Napoleón lo invadieron un montón de países cuando se hizo la Revolución Francesa a Francia, y por eso salió Napoleón, otro montón de países invadieron a Rusia cuando la Revolución, y por eso nació el Ejército Rojo. Aquí todo el mundo va a ser inviable. Un bloqueo continental financiero, económico le hicieron a Haití. Yo no sé si eso le suena un poquito familiar, pero estamos hablando del siglo XIX. Entonces resulta que Haití va a tratar de salir adelante en estas condiciones con una cantidad de problemas internos fuertes, porque hay unas tensiones entre los mulatos, entre las comunidades negras, entre las comunidades de origen hispano, entre las comunidades de origen francés. Hay un momento en que República Dominicana se va a volver a anexionar a España en lo que se conoce con el nombre del Salto para atrás, porque se devuelven. Y hay un momento en que los haitianos van a hacer una matanza sobre los dominicanos, cosa que los dominicanos recuerdan todos los días, y luego los dominicanos van a hacer matanzas sobre los haitianos en la matanza del Perejil, cosa que los haitianos recuerdan todos los días, y se van formando unas tensiones que en el futuro van a generar un problema que hoy día no se ha podido resolver, y que va para la construcción de un muro que separe las dos fronteras de una misma isla chiquitica que forme Cangrejo. Entonces, Haití va a tratar de ser independiente. Entonces, en el momento en que Bolívar sale de Venezuela, cuando es derrotado en Puerto Cabello por Monteverde, cosa que le había advertido Miranda, ya Miranda había estado en Haití, y eso le había puesto, digamos, lo había puesto bajo sospecha, porque, bueno, se fue donde los negros haitianos, allá donde los más revoltosos. Miranda le había dicho a Bolívar, no se vaya a meter a Puerto Cabello, Monteverde es muy fuerte ahí y lo van a derrotar, y usted va a desperdiciar un ejército que vamos a necesitar después. Dicho y hecho, total, Bolívar pierde Puerto Cabello y se va para Haití. En este momento, entre Haití y Jamaica como el guión original, la Carta de Jamaica es el guión original de para qué se van a hacer las independencias. Y Haití es el momento en que Pétion le va a dar a Bolívar las armas, los pertrechos, los hombres, las instrucciones, porque él ya hizo esa vuelta. Mire, yo le facilito todo lo que usted necesite para que se devuelva a América Latina, América y hispana, y desde ahí haga una independencia. Eso, acuérdate que estamos en el mar, ¿no? Entonces hay que devolverlo. Hay que devolver, y nosotros no tenemos armada. Entonces ahí es cuando están los tres grandes Luises del Caribe. Aury, que es un tipo fundamental y que quedó olvidado por la historia, el Comodoro Aury, Luis Perú de la Croix y Luis Brión, el armador, el de Curazao.
Ellos son los que van a llevar de un lado al otro, y son franceses ellos, pero lo que pasa es que están con la causa independentista, y ellos le dicen, o sea, necesitamos a esta gente para devolvernos otra vez a tierra firme y empezar lo que va a ser el segundo envión de la independencia, que son todas las batallas de independencia de América Latina. Esa historia también se las hemos contado antes, pero resulta que aquí Pétion le dice, mire, yo le doy todo lo que usted necesite, pero lo único que le pido es que me garantice que con la independencia de lo que usted va a hacer, se va a abolir la esclavitud en todos los países que usted independice. O sea, teóricamente hablando, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá tendrían que haber abolido la esclavitud inmediatamente se pronunciara la independencia, es decir, en 1819, 20, 21. Y fíjate que esto no viene a suceder sino hasta 1840 y pico. Entonces siempre se le demoró esa vuelta y era el compromiso era que eso se hiciera inmediatamente. ¿Cuál era el interés de Pétion? Cambiar la correlación de fuerzas y que los países que fueran independizados por Bolívar y por San Martín se comprometieran con la independencia, con la abolición de la esclavitud, para que fueran sus aliados y le dieran una viabilidad de Haití, en lugar de ser pueblos que están en contra de la independencia de Haití porque siguen validando la esclavitud como sistema económico. ¿Sí me entiende el problemonón en que se va a meter Haití? Por su grito, por su independencia, por su libertad, por declarar la esclavitud como un crimen histórico, por llevarle una conciencia al mundo, por empezar la primera de las que van a ser las independencias que terminarán con la independencia de todo el continente y eventualmente mucho tiempo más adelante con la de Cuba, con la de Puerto Rico más o menos porque quedó como Estado libre asociado, y con la de Filipinas. O sea, todo eso que va a pasar en el continente tiene que ver con Haití. Es la conciencia histórica de Haití, es la mirada de Haití, son las rebeliones de Haití. Y es por eso que nosotros Haití la celebramos en su independencia. Haití ha tenido muchísimos problemas, de eso les contaremos otro día, haremos un programa ya más amplio sobre Haití en el mundo contemporáneo y actual y el precio enorme que ha tenido que pagar por la libertad. Hay dos pueblos en el mundo que han pagado precios terribles por la libertad, los haitianos y los gitanos. Los gitanos porque los europeos no los han podido someter a sus formas de vida nunca. Y los haitianos porque el racismo ha hecho todo lo posible para impedir una viabilidad económica, política, histórica y social de un pueblo negro libre. Y por eso, por la conciencia histórica que ellos dan, por lo que ellos han sido, por lo que ellos han luchado, por la lucidez, porque ellos tradujeron los derechos del hombre y la Revolución Francesa a los derechos de la comunidad de los pueblos negros en el mundo. Y como la cosa va a ser tan complicada, y como la esclavitud, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos va a costar una guerra civil que casi acaba con el país, y la abolición de la esclavitud en América Latina va a ser también absolutamente dramática. Los primeros, después que lo van a abolir, va a ser el Imperio Británico, que no es poca cosa, pero va a ser una cosa muy complicada el que se llegue a la abolición de la esclavitud, a la comprensión de que eso es un crimen histórico, a la compensación. Periódicamente Haití le pide a Francia que lo compense por toda la deuda, no solamente que le cobró en términos de dinero, sino en términos de bosques. Pagaron una deuda en términos de bosques que implicó una deforestación que todavía los tiene en una condición ecológica sumamente delicada. Les quitaron sus bosques como parte de una deuda, o sea, todos los maltratos económicos, financieros, mercantiles han caído sobre Haití, sobre su independencia. Que ellos tienen sus problemas internos que son raizales de sus propias estructuras es cierto, pero que a ellos les ha caído todos los órdenes geopolíticos, históricos y económicos para impedir a toda costa la viabilidad de un pueblo negro libre e independiente, ahí al ladito de Nueva Orleans y tan cerca del sur de los Estados Unidos, es una cosa que ellos han pagado con un costo histórico absolutamente inimaginable. Por su valentía, por esa cultura tan absolutamente rica, ellos son muy ricos culturalmente. Hace unos años vinieron un grupo haitiano y se presentó en el Jorge Eliezer Gaitán.
Y decía, mire, en Bogotá, y decía, mire, nosotros somos un país pobre en economía, pero muy rico en cultura. Y venimos a mostrarles nuestra cultura, venían elegantísimos, con unos vestidos brillantes, fantásticos, con un espectáculo cultural de primera línea. Esta gente tiene una influencia musical en todo el continente fundamental. Ellos tienen un ritmo que se llama el zouk, ¿sí? Y el zouk va a influenciar todo el Caribe. O sea, todo lo que ellos y Jamaica con el calipso, o sea, todo lo que van a hacer la soca, el calipso, pero fundamentalmente el zouk haitiano, van a ser las matrices de la música en América Latina. Entonces ellos también son una vanguardia en la música y es muy importante escuchar el zouk porque está debajo de todas las músicas del Caribe. Es importante su literatura, es importante su poesía. Cuando los pueblos tienen tragedias, ya sea por guerras, ya sea por tragedias geográficas como los terremotos o como los maremotos, suele vérsele solamente a través del ojo de la tragedia y suele desconocerse la riqueza de su cultura. Haití siempre se le refiere en una situación de precariedad por la naturaleza, por la economía o por la violencia. Haití es mucho más que eso. Haití es la conciencia histórica de la libertad en el mundo. Y es quien señala la esclavitud como lo que es un crimen imperdonable. Y la primera en ser independiente en todo el continente y en toda la parte americana, latinoamericana, después de las independencias de Estados Unidos. Nosotros no existiríamos sin Haití, Colombia no existiría sin Haití, ni Ecuador, ni Panamá, ni Venezuela. Y América Latina no hubiera logrado una independencia sin Haití. Por eso, hoy queremos rendirles un tributo de agradecimiento en los 220 años de su independencia. Entonces, desde los espacios del zouk, del dolor del azúcar, de los taínos, de los pueblos esclavizados del África, del vudú de Macondal, de sus transformaciones, del hombre que se vuelve tarántula y que se vuelve copián y que se vuelve también una luciérnaga, de Jacques Dessilien, de Toussaint Louverture, de Boukman y de todos aquellos que hicieron posible que este pueblo le diera un mensaje de conciencia al mundo en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos han donado, que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.